Buenas noches, jóvenes, buenos días. No sé a la hora que nos estés mirando, pero seas bienvenido. De nueva cuenta estamos con Real y Personal, un estudio que falta una clase más para terminar. Y espero que no te hayas perdido ninguno de los otros episodios, ¿verdad? Porque para la próxima semana vamos a estar rifando algo, dando premios, dando regalos. ¿Verdad, Julia? Sí, y bueno, una de las cosas que necesitas saber o hacer es que tienes que escuchar o ver todos los podcasts o los videos de YouTube. ¿Por qué? Porque en los videos te vamos a estar dejando las claves, porque al final, después de la semana que viene, vamos a hacer un concurso donde te puedes llevar un premio por haber estar con nosotros en esta serie. Entonces, necesitas haberlos escuchado porque ahí vamos a dejarte pistas. Te voy a dar una de las pistas, ¿ok? Necesitas saber, para poder ser uno de los ganadores, necesitas saber los títulos de cada serie, ¿ok? Por ejemplo, si hoy se llama Juez Justo, entonces tú nos tienes que decir cómo son los anteriores, los otros 7. Los nombres. Ajá, los nombres, los títulos, ¿ok? Son 8 para que sepas. ¿Nos pueden dar como un hint que qué vamos a ganar? Bueno, sí, uno de los premios va a ser algo, pues obvio, con el logo de... Todo va a ser con logo de Impact, ¿ok? Sí. ¿Merch? Todo va a es como un merch. Puede ser una camisa, puede ser un water bottle, algo así. Un carro, Oh, ya se pasa. Un carro. No, Sí. tampoco. Un carro quizás de esos de unos De $5. juguete. Todos Sí. de Dollar Tree, de Ah. Hot Wheels. Sí. Sí. Pero fíjate, más que el regalo lo queremos hacer como para que te involucres, que para sentir que estás siendo parte de esto que estamos Sí. haciendo. Entonces, pues el regalo es importante, pero más es el estar comprometidos, ¿no? Yeah, Todos. yeah. Entonces, eso Ya los sería. extrañamos, jóvenes. En verdad que, híjole, en verdad los extrañamos mucho. Ya queremos que diga el gobernador que ya pueden ir a las tiendas, a las iglesias, ¿verdad? Yo estoy seguro que se va a llenar el grupo de jóvenes. No sé Sí. tú, Noemí, pero Yeah, yo no, creo... you guys better show up. I'm gonna hug you all if Sí. that's cool with you. If that's cool with you. If not, I will nod my head at you respectfully from a distance. Sí, vamos a preparar algo bien bonito. Cuando ya nos digan que nos podemos juntar otra vez, vamos a hacer una fiesta por estar Sí. otra vez juntos. Sí, Entonces, los cumpleañeros. Oh, my gosh. ¿cuántos no. cumpleañeros? ¿Cuántos Yeah. pasteles no hemos comido? Pero bueno, en Muchos. fin. Todos nos vamos a comer. Sí. Pero bueno, vamos a orar, jóvenes. Noemí, ¿nos acompañas con la Yeah. oración, por favor? All right, you guys, if you could please bow your head, close your eyes, you know the whole deal. Dear Heavenly Father, thank you for this day that you have given us. Thank you for allowing us another day of life, breath in our lungs, all that good stuff, God. But most of all, because we get to walk in our life with you. And so I pray that you may be with us in this discussion, Lord God. May you be moving in truth and just give us wisdom, discernment, and just help us out because, like, it's not just like us teaching, but us learning about you as well. And so I pray that everything that is said here may be for the growth and benefit of everyone listening. And so I pray for these things in your name. Amen. Amén, amén. Ok, jóvenes, vamos a empezar. Y yo les tengo una pregunta, Julia y Noemí. Y la pregunta dice así. ¿Qué pasaría si hoy estuvieras en un juzgado, en una corte, que te van a juzgar por algo que ya hiciste, que ya te declararon que sí tú hiciste, que tú eres el culpable? ¿Cómo se sentirían? Bueno, pues yo me sentiría como triste, como con miedo, nerviosa por la sentencia que me va a dar el juez. Yo creo que cualquier persona que está delante de un juez, que tiene autoridad, o sea, un juez, cuando tú te paras ahí es alguien de autoridad y que tu vida muchas veces depende de lo que ese juez decida, pues qué miedo. Y la verdad sí me sentiría pues con mucho miedo. Yeah. Noemí, ¿cómo te sentirías? ¿Cuál es mi crimen, hermano? Uy, bueno, quieres que te diga un crimen, ¿verdad? Pues es que mira, like, porque dependiendo en el crimen, es like lo que voy a, like, I can expect my punishment. Ok, you te know voy what I a mean? decir lo que hiciste. Okay. Hit and run. Oh. Hit and run. Yes.
Okay. Y te vieron, o sea, tú sabes que Yeah. muchas personas te vieron cuando corriste. Oh, no. Y vieron tus placas, vieron o qué carro trae, Oh, vieron no. dónde vive Oh, y vieron que no. eres una cristiana. Oh Tuve my el sticker ahí del gosh. Impact. Ese es tu crimen. Oh my gosh, okay. Pues tendría mucho miedo. I guess like I would really need a good lawyer, like a really good lawyer. Sí, creo que cualquier persona que haya cometido un crimen necesita un buen abogado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la corte celestial? Por ejemplo, cuando vayamos a dar cuentas con el Señor, Yeah. ¿qué le vamos a decir al Señor? Julia, ¿qué le vas a decir al Señor? Si en verdad si nos juzgaran por todos nuestros faltas y nuestros pecados, los que hemos cometido, ¿qué le vamos a decir al Señor? ¿Qué le dirías tú al Señor, joven? Si te presentas con el juez celestial y ¿cuál sería tu defensa? ¿Cuál sería tu defensa ante todos los pecados o las faltas o no sé, equivocaciones que hayas tenido? ¿Qué le dirías al Señor, a Dios? ¿Verdad? Entonces, pero en esa corte celestial, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes un abogado, ¿verdad? Entonces, yo estaría tranquilo, no tan tranquilo, no tan tranquilo. Bueno, yo solamente le pediría perdón a Dios. Yeah. Es todo lo que, Yeah. porque no podemos hacer más, That's ¿verdad? No podemos hacer sacrificios, no podemos matar una oveja o algo para ofrecérsela a Dios, ¿verdad? Pues sí, ya cuando estás preguntando qué haríamos cuando estuviéramos allá, o sea, espiritualmente, pues ¿cuál mi defensa? Pues nada, Yeah. porque pues Dios todo lo conoce, Dios, Yeah. no ¿Qué nos tendría dice Dios en defensa. su palabra? A ver, ahí tenemos unos versículos bíblicos. Julia, no sé. Sí, bueno, nuestra lección del día de hoy, nuestro estudio está hablando de juez justo, de Dios como juez justo. Entonces vamos a leer algunos versículos donde nos habla acerca de Dios como juez justo. Y quiero, si tienes tu Biblia y nos quieres acompañar, te voy a leer 2 de Timoteo 4 y 8. Y mira lo que dice, ¿ok? Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y tengo otro también, que nos habla acerca de Dios como que Dios es el juez. Es en Salmos 9, del 4 al 8, dice, porque me has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. No te lo voy a leer hasta el 8, si tú quieres leerlo, pues está muy interesante lo que dice del 4 al 8, pero solamente me quedo con el 5 que dice, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Solamente Dios tiene el poder para hacer eso. Yeah. Entonces, Sorry. Yo tengo dos más versículos. En Génesis 18, versículo 25, dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, no de hacer lo que es justo. Y luego también tengo Apocalipsis 20, 11, que dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Wow. Da miedo. Da miedo. Da mucho y miedo. Dice, y hablando del juez justo, Yeah. nuestro tema, ¿verdad? Dice, fíjate como ahí en Apocalipsis dice, y vi un gran trono blanco y al que está sentado en él. Yeah. Fíjate, es como, yo pienso que ahí es donde nos vamos a presentar sí, con el juez, gran ¿verdad? trono. En el gran trono. Yeah. Hay una canción que dice,
no me acuerdo muy bien, pero dice que cuando esté en su presencia no sabe ni qué le va a decir, solamente se va a arrodillar y a llorar y híjole, qué bonita está esa canción. Pero la otra que dice en Génesis del 18:25 dice que lejos está de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. Quiere decir que Dios nos va a juzgar correctamente. O sea, Dios no nos va a juzgar, porque ellos hicieron el mal, todos van a irse al infierno, ¿verdad? Todos, incluso los buenos o los malos, ¿verdad? Dios nos va a juzgar, ¿verdad? A cada uno por su... Sí, conforme lo que hayamos hecho cada uno. Ahora, otra pregunta les tengo. Jóvenes, otra pregunta, ¿ok? ¿Qué significa para ustedes la justicia terrenal? ¿Qué significa o qué entienden por justicia terrenal? Yo entiendo la justicia terrenal, para mí es como, yo siempre lo asumo con esto de, hacer lo correcto, hacer lo que está bien. Por ejemplo, si tú hiciste algo, ¿verdad? Como hace rato nos ponías el ejemplo, si tú te presentas ante un juez, o sea, tú crees que esa persona que está ahí te va a juzgar de acuerdo a lo que hiciste, al crimen que se te está acusando. Entonces, la justicia sería que fuera, que me juzgaran por ese crimen. O sea, la justicia es como, por ejemplo, la ley que el hombre puso, ¿verdad? Para saber lo que está bien, lo que está mal, y sabemos que esto es lo justo. No tienes que hacer esto porque te vas a meter en problemas. Entonces, es algo así que yo podría decir. Noemí, ¿algo que entiendas por la justicia? Yo decía que la justicia está medida por reglas o por un standard. Entonces, si tu comportamiento se conforma con el standard, pues estás bien. Si rompes reglas o tu comportamiento se desvía del standard, pues ya vas a tener consecuencias porque tienes que pagar por lo mal que has hecho, porque en ejemplo, aquí en esta cultura que vivimos, si te parqueas donde no te debes parquear, te van a dar un ticket y tienes que pagar el ticket porque hiciste algo malo. Porque aquí está, aquí, o sea, hay letreros donde te dicen parking y donde no. Y fíjate, por eso se puede decir que la justicia es como relativo en la tierra. ¿Por qué? Yo sé que hay reglas y debe de ser así, pero por ejemplo, en México, en muchos lugares no hay donde te debas de parquear. Entonces te parqueas donde, aquí cabe mi carro, aquí me meto. Entonces, cada país tiene sus propias reglas, leyes, sus normas. Sí, de hecho, pues tiene la razón, porque sí, como la justicia se rige por normas y leyes de cada país, ¿verdad? Entonces, como dices, Noemí, si la rompemos las reglas, vamos a ser juzgados, ¿verdad? Pero en el aspecto celestial, espiritual, ¿verdad? Nosotros tenemos a un abogado muy bueno, como lo decías tú. Tendrías que buscar un abogado bueno, pues nosotros ya tenemos uno, ¿verdad? Aunque Dios es amor y Dios nos ama, vamos a ser juzgados de igual manera, ¿verdad? ¿Por qué? Por los cosas malas que hayamos hecho, pecados, cómo nos comportamos aún siendo cristianos, ¿verdad? Aunque seamos cristianos, hacemos cosas malas, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a ser juzgados también, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, hablando de hacer cosas malas, el pecado empezó desde que llegó el hombre a la tierra, y no estoy hablando que vino de la luna y regresó. Estoy hablando desde que fue la humanidad, desde que el primer hombre en el mundo, que es Adán y Eva. Entonces, el pecado existió desde ellos. ¿Cómo empezó? Bueno, ya sabemos la historia. Dice que Dios les dio libertad de comer de todo lo que había en ese huerto. Solamente les dio una cosa, les dijo que no tocaran un árbol y que no pudieran comer de esa fruta que daba ese árbol. Entonces fue algo que rompieron ellos. Entonces dice que cuando viene Dios y le habla a Adán y le dice, ¿dónde estás?
Entonces Adán le responde, es que me escondí porque estoy desnudo, o sea, tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces Dios le dice, ¿y cómo te diste cuenta de que estabas desnudo? Entonces dice que ellos para cubrirse se pusieron hojas y cosas así, pero Dios tuvo que sacrificar a un animalito para cubrir su desnudez, para cubrir su pecado, ¿verdad? Sus ojos fueron abiertos. Antes ellos no tenían la capacidad de ver que estaban desnudos, no tenían vergüenza. ¿Por qué? Porque ellos tenían la pureza de Dios, no conocían el pecado, no conocían la maldad, lo malo. Una vez comieron de ese fruto, conocieron lo que era malo. Y quizás se cubrieron, yo me imagino, ¿por qué se cubrieron? Porque quizás empezaron a ver como morbo, o sea, ¿por qué estamos así? ¿Por qué esto es diferente? O sea, no sé. Entonces quizás por eso se cubrieron. Dios viene y sacrifica a un animalito que no tenía culpa de nada, del pecado de ellos. Y entonces desde ahí podemos ver, a veces hemos hecho cosas malas e intentamos cubrir nuestro pecado, nos escondemos en otra cosa mala. Por ejemplo, cuando hemos mentido, intentamos esconder nuestro pecado con otra mentira a veces. Y entonces, cuando te descubren eso, viene otra mentira. O justificamos, ¿verdad? Empezamos a echar las culpas a otras personas, como en ese caso lo hizo Adán. Es que la mujer que tú me diste. Es que siempre las mujeres. Hermano, no empiece, no empiece. No, estoy rodeado de dos. Sí. No empiece, hermano. Y bueno, además. Bueno, ok, entonces, no le hagan caso. Ok, y entonces Adán dice, es que la mujer que me diste. ¿Y qué responde la mujer? Pues la serpiente. Yo no fui, fue la serpiente me engañó. Empezamos a echarle culpa a los demás en vez de asumir la responsabilidad por lo malo que hemos hecho. Y entonces, aunque Adán se escondió y aunque la mujer se escondió, Dios sabía dónde estaba. Y cuando nosotros hacemos algo malo, no importa dónde nos escondamos, puede ser abajo de la cama, abajo de tu cobija, Dios nos va a encontrar. Y así como, fíjense, en el Antiguo Testamento podemos encontrar cómo las personas hacían diferentes cosas cuando buscaban el perdón de Dios. Por ejemplo, las personas se iban alejando de Dios, se iban cometiendo pecado tras pecado, pero llegaba el momento ese de la necesidad de Dios y buscaban cómo pedirle a Dios perdón. Y para eso Dios había como estipulado formas para que pudieran ser perdonados y podemos leer en el Antiguo Testamento cómo sacrificaban animalitos, palomas, diferentes animalitos y tenían que tener requisitos. Por ejemplo, que no tuviera ningún defecto. Se buscaban, tenías que cumplir con esos requisitos. No cualquier animal, no, a ver, ese que no nos va a servir, ese tráetelo, no. Tenía que ser un animalito, porque se lo iban a ofrecer a Dios. Eso lo podemos ver también cuando el pueblo de Israel vivía en Egipto como esclavos. Eran esclavos Y llegó las plagas, las 10 plagas que habla el Antiguo Testamento. Y dice que en la última plaga Dios les dijo que a todos los hijos de Dios que marcara el marco de sus puertas con sangre de un animal que había sido sacrificado, que tendría que haber sido sacrificado. Y que cuando el ángel de la muerte pasara por ahí y se mirara la sangre, ahí no iba a morir ningún primogénito. Pero en todos los lugares donde pasara el ángel y no estuviera esa marca, iba a morir. Entonces, podemos ver aquí cómo antes era así, ¿verdad? Que se tenía que sacrificar algo o a alguien para limpiar el pecado de esa persona. Y eso es bien triste, porque imagínate, o sea, yo cometí el pecado y pues por mí que maten a otra persona, a otra, en este caso eran animalitos. Pero si nos ponemos a pensar, eso pasó realmente. Y pues en la Biblia, hermana, dice el pago del pecado es muerte. Es la muerte. Y si nosotros no lo pagamos, pues alguien más lo va a pagar. Sí.
Y qué triste que alguien más sea nuestro Señor Jesucristo. Yeah. Sí. O sea, Jesús vino a morir por nuestros pecados porque ¿qué podíamos hacer nosotros por salvarnos? Yeah. No podíamos Nada. hacer nada. Nada, Yeah. nada. Entonces, Yeah. No tenemos, o sea, ¿qué más podemos ofrecer? Jesucristo, o sea, Jesucristo vino y murió por nosotros, sencillamente así. Fíjense, Dios vio tanta impureza en la humanidad, tanta maldad, que no fue suficiente un cordero, un animal, ya no fue fíjense, fíjense el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. De estar en su trono, decidió bajar a la tierra para salvarte a ti, para salvarme a mí, para salvarnos a nosotros. Por nuestros pecados, Nuestros pecados. Él murió. y a veces lo hemos platicado cuando le decimos a las personas, oye, pues mira, Jesús, tienes que recibir a Jesús. Jesús murió por nuestros pecados y ya eres libre, o sea, libre de tantas ataduras al pecado. Yeah. Y dice, pero nada más necesito hacer eso porque hay muchas personas que siguen creyendo que para poder recibir el perdón de Dios necesitamos hacer sacrificios nosotros Yeah. mismos. Yeah. Por ejemplo, hay personas que para pedirle perdón a Dios se van hincados de rodillas hasta un templo, hasta algún lugar. Sí hay personas que siguen pensando eso. Yeah. Y de veras, like, yo pienso que es una manera muy orgullosa de pensar, porque es like diciendo que yo tengo control de cómo Dios me perdona, o si yo ¿Haces algo like mal? si yo hago mi parte, Él me va a perdonar. Pero like de nosotros no viene eso, No. you know, porque nosotros nunca podríamos pagar esa deuda del pecado, you know, nomás con nuestra vida. Pero, Gracias, Jesús, por esa bendición, Jesús ¿verdad? nos vino a salvar. Yeah. Pero aquí en Efesios 2, versículos 8 a 10, dice que Dios nos salvó por su gracia cuando nosotros creímos. Amén. Y dice que nosotros no podemos tomar Sí, crédito. los créditos, sí. Los créditos por eso, porque es un regalo de Dios. Y dice aquí, salvación no es sorry, lo estoy traduciendo No, dilo en directamente inglés, si de quieres. okay, so dice, verse 9, Ephesians 2, and then I said 8 through 10, but we're going to read 9. Salvation is not a reward for the good things that we have done, so none of us can boast about it, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things that He planned for us long ago. Like, hasta lo bueno que nosotros tenemos no es por nosotros, es porque Dios ya lo puso en nuestros Sí. corazones de Sí, hacerlo. Sí, muchas personas creen que fue fácil, que es bien fácil la salvación. Y por eso, porque creen que es muy fácil, no la creen. Y entonces, hemos hablado también de que para nosotros es fácil, ¿verdad? Pero para Jesús no fue fácil, porque Él dio su vida. Yeah. O sea, para Él fue difícil el enfrentarse a tanto sufrimiento, a sentir como su padre Lo le volteaba su abandonó. cara, o sea, Yeah. eso es bien duro, eso es bien, o sea que no fue fácil. Es por gracia lo que Es acabas por de gracia. decir. Es por gracia que tenemos esta salvación. Yeah. No es por niños bonitos o porque No. ayudamos a otro y ya con eso, no. Yeah. Tampoco No. es por obras, Exactly. para que nadie se gloríe. Yeah. Sí. Porque por muy bueno que tú seas, ni aún así. Exactly. O sea, el único requisito es aceptar a Jesús como tu Salvador. Mm-hmm. Si no, de ahí, el día que nos enfrentemos a ese gran trono blanco, con ese juez justo, Mm-hmm. nuestra defensa es solamente el abogado, pero si no has recibido a Jesús, no va a haber ninguna defensa para ti. Exactly. Este es el momento, o sea, que tú tienes que reconocer, porque no sabemos el día que vamos a morir. No sabemos si va a ser hoy, si va a ser mañana, no sabemos. Entonces, es bien triste cómo hay personas que están muriendo
sin Jesús. Yeah. Sí. Y es algo, como usted dijo, hermana, muy fácil. La Biblia, pues Dios nos dice que nomás tenemos que creer en Él. Porque esa es la cosa, Dios sí nos puso este sistema de justicia porque es un Dios justo. Tiene que haber consecuencias. Si no habría consecuencias, no sería un Dios justo. Sí. You know? Imagínate que si no hubiera consecuencias, ¿cómo estuviéramos? Así estamos, como estamos. Exactly. Entonces, pero Él hizo este sistema, pero tanto nos amó a nosotros que mandó a su Hijo unigénito para salvarnos. So, nos dio algo duro, pero también nos dio la salida Sí, de amén, eso, amén. you know? Y luego en la Biblia, en Juan 3, 16 a 18, lo voy a leer en inglés. Sí, está bien. And I have a feeling most people know Juan 3:16, John 3:16. And that's just talking about how God so loved the world, he gave up his only son, right? But the next few verses afterwards are so powerful, so I just want to read those for you too. For this is how God loved the world. He gave his one and only son so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. God sent his son into the world not to judge the world, but to save the world through him. There is no judgment against anyone who believes in him, but anyone who does not believe in him has already been judged for not believing in God's one and only son. Wow. You know, Wow. the judgment, el juicio viene que Dios nos dio la salida. Just packaged up, wrapped up, a Yeah. gift. You know, Sí. none of us did anything to deserve Y it. aún así la rechazamos. Y aún así lo rechazamos. Eso es cuando viene el juicio. sí. Todo ya te preparé para ti Sí. y tú no lo tomaste. Ahí yo pienso que esas personas que no que no reciben a Jesucristo en su corazón o que dicen no para después o después, No, that's not how it works. es cuando Dios los está, más bien ya los está juzgando Yeah. porque están rechazando al Pues Hijo. aquí dice, en el 18 dice, Yeah. el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Yeah. Oh my gosh. O sea- Yeah. Go ahead. Sorry. No, I got excited. dice, porque no ha creído. Dice, porque no ha creído. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Yeah. Hijo de Dios. Entonces, o sea, ya no va de. Yeah. Yo pienso que ni siquiera se va a poder hablar, o sea, condenado, o sea. Yeah. Y luego en el 36 de ese mismo capítulo dice, and anyone who believes in God's Son has eternal life. Anyone who doesn't obey the Son will never experience eternal life, but remains under God's angry judgment. Wow. If you, O sea que aparte de eso, yeah, vas a todo el Eternidad. coraje, sí, por la eternidad. por la eternidad. Y si has leído el Antiguo Testamento, cuando Dios se enoja, Sí. se enoja. Sí. It's scary. Sí. No, y aparte de lo que dice del infierno, que va a ser Yeah. una llama que no va a parar. Es un dolor que te vas a querer morir y no vas a poder No vas a morirte poder. Sí. del, A- del a dolor. veces se nos hace como más fácil creer en lo bueno, ¿verdad? O sea, como, y muchas personas dicen, cuando alguien muere dice, pero es que Dios nos ama a todos y yo sí creo que está en el cielo. Pero pues es bueno creer en lo bueno que dice la Biblia, pero también hay que creer en lo malo. En este caso que sí va a haber un infierno, hay un cielo y hay un infierno. Yeah. Y los que han creído en Jesús van a ir al cielo, pero los que no han creído, los que lo han rechazado, Yeah. porque rechazar no es que digas, no quiero nada, o sea, que tú vas y les hablas y te digan, no quiero. O sea, rechazar es nada más no querer buscar de él. O sea, estoy rechazando al simplemente no buscar de él, o sea, estar separado. Es apartándote Ajá. de él. Yeah. Eso es también parte de rechazar a Dios. Yeah. No es necesario que se lo digas a una persona, sino el no interesarte por buscar de Dios es un rechazo. Yeah. Porque mira, ahorita no tenemos ningún pretexto, están las redes sociales. Si tú te metes a YouTube y tú buscas mensajes cristianos, si tú alabanzas cristianas, donde en la red social que tú andes vas a encontrar algo que te hable de Dios.
Entonces, a veces vemos que pasan cosas así como de cosas cristianas, y le damos así. O sea, no nos detenemos, no como que no queremos saber mucho de Dios. Esa es una forma de rechazar a Dios también. Sí. Híjole, qué sacrificio hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por nuestro pecado, por nuestra humanidad, ¿verdad? Y Él es el único que pudo pagar eso en full, completamente. Y luego todavía resucitó. Sí. So, lo pagó y más. No quedó en la tumba, que Exactly. resucitó. Yeah. Y si tú crees que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra de Dios que vas a ser salvo, Yeah. ¿verdad? Si tú lo has creído como nosotros, vas a tener un abogado en el cielo que va a ser, cuando seas juzgado, cuando te presentes en el trono blanco, cuando te presentes con el Creador, ¿verdad? Vas a tener un abogado, Yeah. ¿verdad? Entonces, ¿qué nos vamos a preocupar? Nada, solamente decirle, Señor, tú conoces mi corazón, júzgame como sea, como tú lo creas justo, y tenemos un juez justo. Es que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tomamos ese righteousness, la santidad de Jesús, y nos lo da a nosotros, ni lo merecemos, you know, but tomamos esa identidad de Jesucristo, y por eso tenemos not even the right, pero por eso podemos estar ante el juez, ante del Padre, ante you know, y Jesucristo también, como usted dice, es nuestro abogado ante del Padre, y más que eso, es nuestro sacerdote alto, high priest, you know, como usted estaba diciendo, hermana, los sacerdotes del tiempo del Antiguo Testamento intercedieron para el pueblo y sacrificaban a los animalitos, you know, para que ellos estén bien en los ojos de Dios. Jesús vino y hizo eso por nosotros, you know, intercedió por nosotros. Sí. Yeah. Pues bueno, esa es la justicia divina, esa es la justicia espiritual, ¿verdad? Vamos a orar para, joven, espero que hayas entendido qué es la justicia espiritual y la justicia terrenal, y no te portes mal para que no te vaya mal en la tierra. No, y también a decir que aún que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, todos los días fallamos, todos los días pecamos. Entonces, sí sería importante que todos los días pidiéramos perdón por esas cosas que estamos haciendo mal. Porque pues también así es una forma de decir que somos los hijos de Dios, o sea, dándonos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal y tratar de mejorarlas, tratar de ser mejor personas, porque si seguimos haciendo lo malo, sabiendo que eso es malo y seguimos, entonces está la duda si realmente somos los hijos de Dios, porque se nos dice que por los frutos, nuestros frutos vamos a ser reconocidos como los hijos de Dios, porque no es de palabra, no es decir, es que yo tengo a Jesús en mi corazón, es que yo ya lo recibí, pues no se ve. Sí, joven, tienes que dar testimonio, cuidar tu testimonio, cómo eres allá afuera, ¿verdad? En verdad, donde sea que estemos, ¿verdad? Si estás en un restaurante, estás con tus amigos, tienes que dar un buen ejemplo, ¿verdad? I guess check yourself and check your relationship with God, you know, and make sure you guys are tight, but not in that way, you know, it's not a casual thing. Are you putting Him as your priority in your life? Are you are your convictions to follow Him and just pick up your cross and lay down your sin? And that can be hard. It's not easy, you know what I mean? But it's worth it. Nothing on this earth, nothing in this world will ever be worth what He is, you know? And He can truly satisfy, which is the thing. I feel the root of all sin is dissatisfaction. We're always looking for more. We're always looking to be filled up, but only God, only Jesus does that. He already Jesus bridges the gap between us and God. All we got to do is believe in Him and be you know what? You're going to be first in my life. And I want you to make my heart your home. I want you to live in me. And you guys, it makes such a difference. But if you ever need us for support, if you ever want to ask questions, hit us up. We're always here. We're always here. We're a family. We're all growing. Lo que sea. Yeah, we're growing and learning together. We're a family. We're here for one another. We're not here to judge or compare.
Ya los extrañamos, jóvenes. Yeah, we miss you guys, and we want you guys here. And that's like the thing that God just wants you. However, wherever you are, He'll meet you there. He Sí. just wants you as you are. He just wants to be a choice. He wants to be your choice. So yeah, I encourage you guys, if you guys ever need anything, we're here for you. Amén. I just did the microphone. Bueno, vamos a orar para cerrar nuestro estudio y como dijo Noemí, o sea, estamos aquí para apoyarte si necesitas, entonces no lo dudes, ¿ok? Amén. Los números los tienes, Yeah. las redes sociales del grupo las tienes, entonces, o escribe ahí abajo si eres nuevo. Yeah. Entonces, pues vamos a orar. Ok, amén. Sí, cierren sus ojos. Ok. Gracias te damos, Señor, porque hoy hemos aprendido que algún día vamos a estar delante de ti y que ahí no va a haber ninguna excusa que vamos a tener para decir por qué hicimos esto, por qué hicimos el otro. Y hoy hemos entendido que todas las cosas que hemos hecho aquí en esta tierra van a ser juzgadas allá. Señor, yo te agradezco porque fue tanto tu amor por mí que mandaste a tu Hijo a morir para yo poder tener una vida eterna. Amén. He creído que Jesús murió y resucitó por mis pecados y que hoy está ahí contigo y que Él va a ser mi abogado cuando yo Amén. llegue a ese momento. Amen. Pero Señor, me da tristeza pensar que hay muchas personas que aún no te conocen y que no saben el día que tú has decidido que ellos regresen, o sea, el día que ellos mueran. Y me da lástima, me da mucha tristeza saber que muchos se van a ir sin haber reconocido a Jesús como su Salvador. Y lo que hemos hablado aquí, sabemos que el cielo existe, pero también sabemos que el infierno existe. Y para los que hemos creído en ti, en Jesús, sabemos que tenemos el cielo, no por nosotros, porque nosotros no lo merecíamos, Amen. es por la gracia y el amor de Jesús. Amen. Pero qué triste va a ser para esas personas que su destino eterno, porque no estamos hablando de momentos, no estamos hablando de años, sino estamos hablando de la eternidad, va a ser en el infierno, porque así la Biblia lo dice, es el infierno. No lo podemos decir como en un lugar pues que no va a ser tan bonito como el cielo, como lo queremos pintar. La Biblia dice que existe un infierno y es ahí donde se va a ir. Y Señor, yo te pido, si hay personas que aún no han conocido a tu Hijo, que no lo han reconocido como el Hijo de Dios y que han creído que murió por sus pecados y por los míos, que lo conozcan. Porque para algunas personas dicen que es muy fácil, pero a Dios le costó su vida, a Jesús le costó su vida. Y te pido, Padre, que toques el corazón de esas personas para que puedan recibir a Jesús y puedan llegar a estar en el lugar que tú has preparado ya para nosotros. Amén. Te doy gracias por lo que hemos hablado aquí, por tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amen. Jóvenes, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana y acuérdense que nuestra próxima clase es en la entrega de premios. Acuérdense de todos los títulos y los premios y si pueden estar en vivo. Vamos a estar en vivo, Julia. No va a ser para la próxima, es hasta la otra. O sea, la próxima es la última Ok. y va a ser hasta la próxima. Ok. ¿Sí me entendieron? No, So, like, bueno, ¿dos más? Sí. Dos más. Porque Okay. nos falta una lección más que va a ser la próxima ajá, y de ahí ya vamos porque tienen que conocer. bueno, va a ser la clausura. Ok. Maybe vamos a tener algunos invitados, ¿no? Sí. Ya, podemos tener invitados. Si tú quieres ser Vamos a parte hacer de party. eso, pues escríbenos y si quieres venir. Cabo, ya aquí. tenemos permiso del pastor. No sé qué. Ok. Jóvenes, Ok. suscríbanse, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Okay. Bye.